están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana, por supuesto, dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por Televisora del Táchira. Fidel, bienvenido. ¿Cómo pasaste el fin de semana? En una cola, asumo, ¿no? Bien, de Darcy. gasolina. Bueno, viviendo... El pan de cada día. Sí, viviendo las delicias que nos han traído, que nos siguen trayendo. Y hablando de esas cosas, por cierto, en el programa de hoy vamos a tener un déjà vu, porque traemos de tema algo recurrente que bueno, ¿cuántas veces, Darcy? El gobierno del presidente, el gobierno del presidente Maduro aumenta nuevamente el salario mínimo. Ay, Dios mío. ¿Y qué se hace con ese salario mínimo? Sí, es un déjà vu, no es aumento y aumento del salario mínimo, pero para nosotros sintetizarles a ustedes esta situación, este drama, esta tragedia, este debacle país en lo económico, específicamente en lo económico y en lo social, pues nosotros cada información que vamos llevándole a cabo de acuerdo a los indicadores económicos, en este caso el aumento salarial, bien sea también el aumento de la canasta básica alimentaria, la canasta básica como tal, la disminución del poder de compra del venezolano, cada vez vamos de menos a más dentro de lo peor, muy lamentablemente. Y en efecto, hay un nuevo aumento salarial por parte del gobierno del presidente Maduro. Este es el tercero, el que va de este año 2019. El aumento, una información que fue anunciada el lunes pasado por el constituyentista Francisco Torrealba, que por cierto informó a través de su cuenta Twitter que el aumento ahora era de 150.000 bolívares integral, es decir, en total el salario más el bono de alimentación, 150.000, que totaliza 300.000. Aprobado con el cestatique socialista. Es el tercer aumento en 2019. Ustedes recordarán que pasó de 4.500 bolívares soberanos a 18.000, luego se incrementó entre 300 y 900% respectivamente. El 20 de agosto del año pasado, el aumento fue, bueno, que fue dentro del marco de las medidas que se le quitaron 5 ceros a la moneda, pero en lo que va, 2019, repito, 3 aumentos salariales. Sí, efectivamente. 18.000 a 40.000 y ahora a 150.000. Efectivamente, bolívares. en enero a 18.000 bolívares, enero 19 del 2019, abril de este mismo año a 40.000 bolívares fuertes y en la actualidad a 150.000 el sueldo, ¿no? Es así. El sueldo mínimo, no contando el cestatique. ¿Qué es lo que realmente ha hecho el gobierno nacional? ¿Incrementos salariales? No. Lo que han hecho es un ajuste nominal del salario mínimo en base, por supuesto, al tipo de cambio vigente para la fecha. Porque si analizamos, por ejemplo, cuánto eran 18.000 bolívares la primera semana de enero del 2019, eran $7.5 al cambio. ¿Cuánto eran 40.000 bolívares en el mes de abril 2019 al cambio oficial de esa fecha, de ese mes? Eran $7.5. ¿Cuántos son 150.000 bolívares en este momento? A tasa oficial, $7.5. Mensuales. Mensuales. Lo que han hecho es simplemente un ajuste del sueldo mínimo para mantenerlo en $7.5. Ahora, ¿qué puede hacer un venezolano? ¿Qué puede hacer una persona con $7.5 mensuales, que equivale a menos de $0.40 diarios? ¿Qué puede hacerse cuando la cesta básica cuesta $300? Mira, absolutamente nada. Mensuales. En conclusión, este aumento salarial no sirve para nada. El aumento salarial en este 2019 equivale en lo que se ha hecho a 3.233%. Es decir, ¿a quién va a engañar? ¿Qué se va a aumentar? Se aumenta nominalmente, pero en términos de lo que es ingreso real, absolutamente nada. ¿Y del poder de compra de ese dinero? Simplemente traduce más ruina, más miseria, más empobrecimiento. Vamos a una importante reflexión. Reflexión siempre es muy, muy necesaria. Bueno, empezamos diciéndoles que, bueno, nada más cuando los gobiernos caen en el desgano del dejar hacer y del dejar pasar, como nos acontece aquí en Venezuela, logrando con ello despelotes y grisapas en todos los órdenes de la vida institucional y social, sino que los sectores opositores
también le sucede lo mismo. Al ser parte de un gran relajo nacional, de un gran despelote nacional como el que vivimos, los implicados, bien como irresponsables directos o bien como irresponsables indirectos del relajo, caen o no salen. Para el caso da igual, en un embotamiento anulador de sus muchas o escasas facultades de pensar y de actuar. Siendo así, los factores internacionales que en algún grado y en alguna manera están contactados con el bochinche producido, no les aportan ideas, conceptos y fórmulas práctico-inteligentes que contribuyan efectivamente en la generación de soluciones, porque también se les obstruye el aparato mental y si hubiere una fórmula sensata por parte de ellos, tampoco los sectores embotados la entenderían. De modo tal que si no vemos en un tiempo mesuradamente aceptable salida a esta desproporcional y estrambótica realidad opresora venezolana, debemos prepararnos para presenciar cómo los niveles de informalidades y situaciones de hecho se irán incrementando con sus consiguientes estragos totales en la población. ¿Inventamos o erramos? Fue la propuesta del insigne libertador educativo Simón Rodríguez, que nunca ha sido tomada en cuenta luego de que se fundó la República. Dicha propuesta aún sigue vigente, quizá como señal de que los venezolanos no estuvimos y posiblemente no estamos en capacidad de deglutirla. ¿Qué les parece? Y con esta reflexión nosotros despedimos este primer segmento. Vamos a cumplir con una pausa comercial. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Vamos enseguida a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos un término bien curioso. Vamos a hablar de destrucción creativa, porque hay que tener creatividad tanto para construir como para destruir. En efecto, es así. Es el término que hemos seleccionado para el día de hoy en esta sección. Empiezo diciéndoles, amigos, que muy pocos son los conceptos en economía que, como destrucción creativa, ponen de relieve la dialéctica macabra de los procesos productivos, los cuales, entre tantas paradojas, encontramos la destrucción, o sea, que un proceso productivo o un conjunto de procesos orientados a producir se mide y se evalúa no tanto por lo que produce en cantidades y calidades de bienes y servicios, sino por lo que destruye o pueda destruir a su paso constructor. Es decir, que en proyecto de índole creadora, para que sea tomado en consideración, debe presentar, aparte de lo que va a generar como nuevo, lo que va a destruir, lo que va a ser destruido a partir de los logros obtenidos por el proyecto. Pasaría inevitablemente a la categoría de obsoleto, de que su tiempo económico ya quedó atrás. Por eso es que en las economías competitivistas y el competitivismo que las alienta, presenta luchas de tanta agresividad para no ser desplazado o desplazar, que muchos teóricos aplican a esta dialéctica infernal el nombre de guerra económica, la cual, como guerra, pone en enfrentamiento, por ejemplo, a las marcas, bien sea de gaseosas, de neumáticos, de partidos políticos, o a los propios países en su búsqueda de alcanzar buenos lugares en los rankings de productividad, de cientificidad y de liberalidad económica para ser visto así como países de punta. Este término, destrucción creativa en la historia económica, lo tocó por primera vez el sociólogo y economista Werner Sombart, escritor del Burgués, pero quien realmente lo popularizó en Occidente fue el austríaco Joseph Schumpeter, en un libro que escribió en 1942 llamado Capitalismo, Socialismo y Democracia. Finalmente, podemos decir que toda actividad económicamente destructiva debe fijar en sus proyecciones qué nuevo bien
¿O qué nueva generación de servicio acarreará? ¿Qué metodología innovadora ofrece? ¿Qué mercados inexistentes apresurará? ¿Qué fuentes energéticas emergentes le servirán de apoyo y qué monopolios o posicionamientos mercadológicos se vendrán abajo si sus miras se cristalizan? Para entender críticamente las economías atrasadas bajo la lógica de la destrucción creativa, verbigracia las economías latinoamericanas, hay que abordarlas dentro de la circularidad con que se mueven. Sin importar el tiempo que tengan esas economías, es muy poquito, por no decir nada, lo que destruyen. Para ellas, para esas economías tan empobrecidas y tan empobrecedoras, pasan las décadas y más décadas, hasta siglos algunas, y siguen ahí paradas, estancadas, en la intemperie del tiempo económico, viviendo sus gentes de lo que Dios o el diablo les dejó en el suelo. Aquí vale citar, como denominó Juan Pablo Pérez Alfonso, al petróleo nuestro, el excremento del diablo. Y tales gentes, tal vez esperando que fuerzas foráneas vengan a destruirlas. Esto es, vengan a crearles nuevas economías. Ese es el y sobre todo el drama que estamos viviendo. No producimos. Más cruda y críticamente y descarnadamente aquí en Venezuela. No somos que hasta productivos. Se destruyó la estatal petrolera venezolana. No, y que no somos productivos, porque no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno de toda América Latina. Sí. ¿Cuál es el peso que tiene la economía latinoamericana en el contexto de la economía mundial? Todo el continente latinoamericano no llega al 3% de la economía mundial. No. Eso no son datos míos, son datos del Fondo Monetario Internacional. Y el caso Venezuela es el que lleva la batuta. Entonces, aquí, bueno, hay casos en el continente que jalan hacia abajo. Venezuela echa los números de América Latina para el suelo, los tumba. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, este año un indicador de Producto Interno Bruto de menos 35%. Entonces el continente puede tener, qué sé yo, un promedio de 3%, de 2% del crecimiento del Producto Interno Bruto, y Venezuela está marcando una caída importante de ese promedio. Bueno, entonces, ahí está. No vamos a llorar, Fidel. Yo lo sé. Ahí está. Bueno, esas son las cosas que en economía hay que romper, que hay que vencer, donde hay que ser ciertamente creativos, porque hay que poner los recursos a producir. Nosotros lo hemos dicho mucho. La riqueza no está en tener, la riqueza está en hacer con lo que se tiene. Hay que producirla, la riqueza no se extrae del subsuelo, porque todos los países que vivan de la tierra, de sus recursos primarios, pues están condenados a ser pobres, miserables, si no a través de los recursos no generan riqueza, no producen riqueza. Hay que agregar porque valor. Nosotros tenemos que ser muy enfáticos. Una cosa es que un país tenga abundantes recursos naturales y otra cosa es que sea rico. Aquí nosotros nos emborrachamos, como diría nuestro amigo Quiro Serrano, pensando en que éramos un país rico porque tenemos petróleo. No. Es que no llegamos ya ni a ser un país petrolífero, mucho menos petrolero. En el mundo hay países ricos que no tienen recursos naturales. Bueno. Entonces, ahí se rompen las cosas. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos rápidamente con Táchira y su economía. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía hoy lunes de Táchira y su economía. ¿Qué le traemos en esta sección? Bueno, que las remesas se constituyen o se conforman como un instrumento muy importante para los venezolanos y poder hacer sus compras de alimentos, y no solamente de alimentos ni de medicinas, de otras cositas más, en Colombia, específicamente aquí en el norte de Santander. Tenemos un dato muy importante, Fidel, que es suministrado por la encuestadora Datos, que reveló que cerca del 70% de los venezolanos tienen algún integrante de la familia que está fuera del país, que está en el exterior, al tomar como exacta cifra de 5 millones fuera. Hay otros que dicen que estamos en más de 5 millones de venezolanos que se fueron, despavoridos, necesitados del país, buscando mejores condiciones de vida material y de cierto bienestar, tranquilidad y seguridad, y no es para menos.
Sí, porque su país no les ofrece las condiciones mínimas requeridas, ni garantiza absolutamente nada. Entonces mucha gente opta por irse efectivamente y eso está obviamente, y no es criticable, eso está obviamente determinado por las condiciones de vida propiamente dichas. Si sus condiciones de vida se ven comprometidas de manera seria, pues se van. Y es una opción absolutamente lógica, como estamos diciendo. Hace 30 años no lo hubiésemos imaginado. No, es que en Venezuela lo estamos reconociendo ahora. Esta es la primera ola. Exacto, se vivía tan bien en este país y el venezolano estaba tan satisfecho con las condiciones de su país, que era efectivamente la sociedad que menos migrantes aportaba al movimiento migratorio mundial. El venezolano simple y llanamente no se iba de su país. No podemos decir eso hoy. Los números oficiales, que siempre son pequeños en comparación a la realidad, hablan de que cerca de 5 millones de venezolanos han salido del territorio nacional con destino a muchos países del planeta. En realidad los números deben ser mucho mayores. Claro. Estamos hablando de entre 8 y 10 millones de venezolanos. Estos pone los números en dramático, ¿no? Estamos hablando del 28% de la población aproximadamente fuera del país. Y por eso la encuestadora Datos yo creo que es asertiva, sí, claro, cuando dice que el 70% de los venezolanos tiene algún familiar en el exterior. Y un porcentaje importante de esos familiares que tenemos en el exterior están enviando remesas, están enviando dinero a su familia que quedó atrás, dicho así, que queda en Venezuela para ayudarles a vivir o a sobrevivir. O a subvivir. O a subvivir. Y entonces la remesa, desde el punto de vista económico, Darcy, para el país ya es importante. Tan importante que se calcula que este año 2019 los ingresos nacionales por concepto de remesas de venezolanos en el exterior que envían al país va a ser más alto que lo que genere la producción y exportación de petróleo. El PIB petrolero. Exacto. Entonces, Venezuela dejaría en consecuencia de ser un país petrolero para ser un país remesero. Ahora, ¿qué hace el venezolano que recibe la remesa? Consumirla, utilizarla para comprar bienes y servicios para vivir. Como en el país no hay, o los costos de la inflación lo ponen difícil, entonces un porcentaje, y nosotros lo hemos hablado aquí, sí, mucho, claro, porcentaje importante de venezolanos y de tachirenses reciben la remesa en Cúcuta, toman el dinero en Cúcuta y lo convierten en productos. Claro. Los traen para su vida, los traen para sus también para comercializarlos, cotidianos, exacto, para vivir de ello. Imagínate tú. Se habla de que Cúcuta está manejando este año 2019, conservadoramente hablando, unos 3.500 millones de dólares en remesas destinadas a venezolanos. Sí. Solo la ciudad de Cúcuta. Y pongan, como hemos dicho en otras ocasiones, que el 70% de ese dinero, que yo creo que es más, se quede en Cúcuta. Sí, porque nosotros le hemos dicho muchas veces en emisiones anteriores que es un departamento de Colombia, como es el caso Norte de Santander, Cúcuta específicamente, quien está asistiendo a una demanda totalmente huérfana, toda desasistida, como es la demanda de Venezuela, de consumidores venezolanos, porque no solamente van a Cúcuta los tachirenses, los merideños, los zulianos cercanos, estados a la frontera colombo-venezolana. No, viene todo el país. Por tachirenses, sino es todo el país. Es todo el país. Aquí hay gente de todo el territorio nacional que está viniendo a través de la frontera del Táchira al norte de Santander para consumir, para comprar productos, para cobrar sus remesas y convertirlas en productos. O si no tiene remesa, bueno, igual traen dinero a hacer las compras aquí, porque como tú muy bien lo señalas, es población, son consumidores huérfanos de productos, porque no hay productos, no hay producción. Y si los hay son carísimos, claro, están dolarizados los precios. Y los datos de Fedecámara lo reflejan. Según Fedecámaras, queda operativa en el país el 15% de la industria que había en 1999. Y el 15% de la industria que queda operativa está trabajando a menos del 20% de su capacidad instalada. Ajá, ¿y ahora? Entonces, ¿dónde está la producción para abastecer las necesidades de consumo de la población? Y lo peor, Fidel, que no todas las empresas que todavía están operando dentro de ese 15% de la capacidad productiva nacional están en capacidad de enfrentar y de cumplir con el reciente salario, por ejemplo, que se aumentó. Entonces se intuye que ese salario va a afectar pues el desempeño de muchas de estas empresas.
Concecomercio, Fedecámaras han alertado con industria, con industria, que en las próximas semanas muchas empresas, antes de terminar el año, muchas empresas de las que están funcionando van a cerrar sus puertas. Entonces, menos productos para atender el consumo, más presión para el venezolano venirse a la frontera a buscar cómo abastecer sus necesidades. Y también mayor inseguridad. Ah, no, porque de eso no mayor hablemos. hambre, mayor inseguridad, no hay desempleo. Lamentablemente, pues se nos acabó el tiempo. Sí, efectivamente. Se nos acabó el tiempo porque son temas que tenemos que abordar, dilucidar y muy responsable y objetivamente a todos ustedes y por supuesto seguiremos en nuestro trabajo llevándoles a ustedes toda esta información, opinión y crítica reflexiva como es en un mundo de economía del entorno económico nacional, entorno social y político. Sí, porque entre otras cosas, pues todos estos eventos y todo este fenómeno económico es muy dinámico, cambia permanentemente, está siendo siempre también alterado, modificado por una cantidad de factores, digamos, sucedáneos que están ocurriendo allí de orden político, de orden internacional. Entonces, Bien. inevitablemente estaremos siempre conversando con ustedes sobre estas cosas. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos queda decirles que los invitamos para mañana martes con una nueva entrega. Ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia, protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho. Feliz tarde. Saludos, saludos.